Hola clase, bienvenidos a esta charla virtual que se trata de Horacio Quiroga, que es un autor latinoamericano que ha tenido mucha influencia en el mundo de la literatura mundial realmente y merece nuestra atención. Por favor, síganme y saquen apuntes. Muy bien, Horacio Quiroga. Allá está. Qué guapo. Bien, necesitarán 2 hojas marfileñas. Necesitarán la hoja con la información de los movimientos literarios como una referencia. Y también la cuadrícula biográfica para Horacio Quiroga, para sacar apuntes, porque vamos a hablar de su biografía. Muy bien. ¿Qué tienen las apariencias? A lo mejor tus padres te enseñaron que no juzgaras un libro por su cobertura, que no juzgaras a una persona por su apariencia física, pero en el caso de Horacio Quiroga, yo creo que sí podemos juzgarlo un poco, no juzgarlo, pero llegar a tal vez una conclusión en cuanto a su vida por su apariencia. Entonces, tomemos un minuto para mirar su cara y pensar en qué tipo de vida ha tenido esta persona. Podemos tal vez adivinar las fechas en que vivía por la forma en que aparece la foto. También se nota en su mirada un cansancio, una tristeza. Podemos tal vez especular que este hombre tuvo una vida trágica. Y así fue. Quiero contarles un poco sobre su vida, sobre su historia, y me gustaría que nada más escucharan. No es necesario escribir todos estos detalles que les voy a presentar. Solo voy a darles una lista de acontecimientos importantes en la vida de este hombre. Lo siento, pero primero, Horacio Quiroga es famoso por haber destacado el naturalismo en las Américas. Voy a darles más detalles sobre sus contribuciones al naturalismo, pero ya estudiamos en otra charla lo que es el naturalismo, y Horacio Quiroga realmente es la figura de mayor importancia en las Américas cuando se trata de ese movimiento literario, que es una subcategoría, recordemos, del realismo. Muy bien. Ups. Okay. Necesitan su cuadrícula anticipatoria, okay, de biografía. Muy bien, allá ven sus fechas de vida. Horacio Quiroga nació en 1878 en Uruguay. Fue un uruguayo y argentino, tenía doble ciudadanía. Tenía una ciudadanía doble, pasaba la mayor parte de su vida en la selva, pero sus últimos días los pasó en Argentina. Fue criollo, esto quiere decir que fue descendente de europeos. Okay. Es un término para describir la raza de alguien. En español tratamos de evitar la palabra raza, pero para describir la etnia de una persona.
Muy bien, su padre lastimosamente se mató por accidente con su escopeta. Y esto fue una tragedia que Quiroga sufrió a una edad muy temprana. Am, apenas tenía tal vez 3 añitos, creo. Era muy pequeño. Su madre se casó de nuevo y tuvo una buena relación con su padrastro. Su primer amor fue una mujer joven que él conocía en la prepa, creo, pero los padres de ella no aprobaban la relación y los separaron y la trasladaron, se fueron lejos con ella. Y él jamás supo de ella. Fue su primer amor y fue una gran pérdida en su vida haberla perdido. Y esto fue antes de los días de Facebook. Él no tenía la menor idea de a dónde se había ido. Supuestamente, pues suponía que sus padres, los padres de ella, la habían casado con otra persona en algún rincón de Cono Sur, pero él nunca supo y jamás se repuso de esta pérdida. Su padrastro se suicidó y Quiroga, bueno, no solo encontró el cuerpo, sino que su padrastro se suicidó enfrente de Quiroga cuando Quiroga iba entrando por la puerta. Se suicidó en una manera muy violenta. Obviamente en la vida de Quiroga vemos mucha pérdida, mucha muerte de amor, muerte física de personas que él quería. Es un hombre con muchas cicatrices profundas. Él tenía hermanos y murieron de la tifoidea, creo. Sí, ahí aparece, y murieron de la tifoidea en 1901. Eran pequeños cuando murieron, pero él ya era un hombrecito cuando murieron ellos. Su mejor amigo en la universidad, imagínense, creo que vivían juntos, estaban jugando con escopetas, con fusiles y Quiroga por accidente lo fusiló, lo llevó de inmediato al hospital, pero no pudieron salvarle la vida y su mejor amigo murió por su culpa. Esta también fue una gran herida de la que él nunca se recuperó. Quiroga se mudó a la jungla en 1903. Quería apartarse de la sociedad, quería empezar de nuevo. Él era un hombre intelectual, era un maestro, le interesaba mucho la naturaleza, los animales, las plantas, la aislación. Entonces se mudó a la jungla. Y su primera esposa, tuvo más de una, su primera esposa fue una adolescente en la escuela donde él daba clases. Se casaron, ella le dio una hija y un hijo, pero se suicidó. Estaba profundamente deprimida por estar tan aislada en la jungla. Hoy en día decimos selva tropical, ¿verdad? Pero en los días de Quiroga se decía jungla. Y en sus escritos, en sus cuentos, a veces dice selva, a veces dice jungla. Usa los términos
ah, arbitrariamente. Pero ella quería mudarse a la ciudad, pero Quiroga dijo que no, que se iban a quedar en la jungla. Él estaba totalmente obsesionado, digamos, con el parentesco de sus hijos, por criar a sus hijos en una forma que él veía como responsable. Como vivían en la selva, en plena selva, él solía llevar a los hijos cuando tenían 6, 7, 8, 9 años, eran pequeños, los llevaba en plena selva, millas, kilómetros, lejos de la casa de ellos y los dejaba ahí en la noche, porque decía, tienen que aprender a sobrevivir por sí mismos en la selva, porque si en algún momento se pierden, no va a ser fácil encontrarlos y tendrán que saber cómo ubicarse, orientarse, cómo encontrar la forma de regresar a la casa, cómo evitar los tigres que fueron los jaguares y él los decía tigres, cómo evitar las víboras venenosas, cómo saber cuáles plantas comer y cuáles no. Entonces, él los llevaba consigo, todos los días, les enseñaba cómo identificar plantas venenosas versus plantas comestibles, etc. Y de vez en cuando los dejaba solos para pasar la noche y tratar de encontrar el rumbo para la casa. Imagínense, esto fue antes de los días de GPS. William va a la estación de bus todos los días. La estación de bus está a 3 millas de nuestra casa, un poquito más de 3 millas. Y yo tengo una aplicación, Life 360 se llama, y yo puedo ver exactamente en la aplicación dónde está, en qué momento, y cuán rápido va, cuántos minutos tarda en llegar al bus, cuántos minutos tardaría yo en llegar a él, si voy en mi carro. Entonces, él sí tiene independencia, pero yo viéndolo, imagínense, en aquellos días no había forma de saber dónde estaban los hijos. Entonces, la mamá, la primera esposa de él, estaba desesperada porque no estaba de acuerdo con la forma en que Quiroga trataba con los hijos. Y ella finalmente perdió la razón, se enloqueció al final de su vida y se suicidó. Y no la culpo. En serio, esto sería mucho para una madre. Muy bien, él se volvió a enamorar. Fue un hombre muy apasionado. Otra vez se enamoró de una joven de 17 años, pero los padres de ella los separaron. Tampoco los culpo, pero Quiroga se sintió muy víctima, se sintió muy abandonado, porque otra vez estaba reviviendo lo de su juventud, habiendo perdido su gran amor y no tuvo el poder para volver a estar con ella. Entonces sufrió un gran dolor. Su último amor fue una esposa, se casaron, tuvo 2 esposas. Ella fue amiga de su hija. No sé qué decirles, creo que fueron otros días, otros tiempos y no había muchas mujeres en la selva. Bueno, ella le dio una hija, pero lo abandonó en la jungla cuando Quiroga estaba enfermo. Él se sintió muy víctima otra vez y
pero creo que tenemos que ver los dos lados. Ella también estaba desesperada, quiso mudarse para la ciudad, él no quiso. Entonces ella esperó al momento cuando él ya estaba enfermo y no pudo hacer nada para evitar que ella se fuera y ella lo abandonó. Creo que llevó consigo el hijo o la hija. Hija, dice en la pantalla. Entonces, esto para él fue una gran traición, no simplemente que su familia lo hubiera abandonado, pero también que lo hubieran hecho en su peor momento, cuando él estaba más vulnerable, más necesitado. Él, y creo que no se van a sorprender, él terminó su vida en 1937. Él estaba muy enfermo. Estaba en un hospital de Buenos Aires. Tenía mucho dolor, tenía poca esperanza, tenía pocos amigos. Su único amigo al final de su vida fue otro paciente en el hospital. Es una historia muy interesante. Un día Quiroga escuchaba que las enfermeras hablaban de un monstruo en el sótano del hospital y se estaban quejando entre sí, diciendo que ay, yo no quiero darle de comer al monstruo hoy, que seas tú, no, yo lo hice ayer. Tenían mucho miedo de bajar al sótano porque había ratas, estaba este monstruo que aparentemente tenían que alimentar. Entonces Quiroga estaba muy curioso. Cuando bajó al sótano, él se dio cuenta de que había un hombre viviendo en el sótano. Ese hombre tenía la misma deformidad, estaba deforme, tenía la misma enfermedad que el hombre inglés, creo que se llamaba John Merrick. En inglés se conoce como The Elephant Man, el hombre elefante, no sé si han escuchado de él, pero fue una persona muy deformada, pero tenía su juicio, era una persona inteligente, compasiva, educada, y solo que era pobre y no podía sostenerse y tenía muchos problemas médicos. Entonces el hospital le daba tratamientos, pero como él no podía pagar, lo tenían en el sótano, era como calabozo. Lo tenían tirado ahí y lo trataban como un monstruo, aunque fue hombre. Bueno, Quiroga se hizo amigo de él y lo invitó a vivir con él en su habitación. Quiroga pagó todos sus gastos médicos y se hicieron muy buenos amigos por un buen tiempo. Finalmente, Quiroga ya no quiso vivir, tenía mucho dolor, tenía poca esperanza, entonces su amigo le ayudó a quitarse la vida en 1937. Pero Quiroga dejó una parte de su herencia para que su amigo siguiera recibiendo tratamientos como el ser humano que era. Muy bien, entonces, William, si tú quieres entrar, está bien. Ok. ¿Qué decíamos? Muy bien, entonces como pueden ver, este hombre tuvo una vida muy trágica y no es necesario que memoricen todos estos datos de su vida, pero les va a ayudar a interpretar sus historias si recuerdan los temas de su vida. La muerte, el suicidio, la locura, la selva,
la pérdida de amor y el ser padre, el parentesco. Okay. Él fue influido, voy a ponerlo aquí, fue influido por autores como Darío, el padre del modernismo. Fue muy influido por Edgar Allan Poe, por Rudyard Kipling, el movimiento literario del criollismo, que es como un movimiento cultural que reflejaba la cultura criolla en aquellos días. Yo cuando leo Quiroga siento que estoy leyendo un cuento de Edgar Allan Poe trasladado a la selva. Entonces es como una mezcla de Poe y Kipling. Influyó el movimiento del realismo mágico. Márquez fue fanático de Horacio Quiroga. Influyó a todos los autores del boom, realmente. Él fue precursor al boom, entonces se nota mucha influencia suya en todas las obras que salieron durante aquel tiempo. Es famoso por una obra que se llama Cuentos de la Selva. Es una colección de cuentos infantiles. También por otra colección de cuentos que se llama Cuentos de Amor, de Locura y de Muerte. Sí. Y por haber desarrollado el naturalismo. Él no escribió novelas. Fue el primer cuentista latinoamericano que realmente recibió fama por sus cuentos, no por sus novelas, no por sus poemas, no por sus obras de teatro. Él recibió fama por sus cuentos y no se puede estudiar la evolución del cuento o el subgénero de la narrativa del cuento sin conocer muy bien a Quiroga. Sus temas y rasgos creo que no les van a sorprender. La jungla y la naturaleza y la relación entre ellos y los seres humanos. Naturaleza versus el ser humano. El choque entre ellos. El amor trágico, el amor prohibido y el amor no reciprocado. La locura, lo moribundo, la muerte y el morirse. La violencia, lo morboso, lo grotesco. La ironía, el parentesco, cómo criar a los hijos de uno. También el valor del ser humano. Él creía mucho que cada persona tenía un valor intrínseco, simplemente por ser humano. Y esto iba en contra de la filosofía de su tiempo, que decía que personas con ciertas enfermedades no merecían los mismos tratamientos que las personas con una física, una apariencia normal. Iba en contra de tal vez el racismo de su día. Él valoraba a cada ser humano. Y es algo que vemos en la manera en que él vivía su vida, ¿verdad? Al final de su vida con aquel hombre en el hospital. Muy bien, vamos a leer en la clase 5 cuentos por Horacio Quiroga. Y les voy a decir por qué. Vamos a leer El hombre muerto y La gallina degollada, que son 2 cuentos normales. Son cuentos que él escribió para adultos. Son cuentos pesados. La gallina degollada va a ser tal vez el cuento más difícil de leer. No difícil por el vocabulario, difícil por la trama, difícil por el tema.
Pero es un cuento muy importante en el mundo de la literatura hispanohablante y merece nuestra atención. Okay. El hombre muerto es otro cuento pesado, pero creo que es corto, fácil de entender. Creo que les va a gustar, ¿verdad? El hombre muerto es un cuento que se trata de un hombre que por accidente recibe una herida por su propio machete, cae sobre él y todo el cuento realmente está compuesto de sus pensamientos en los últimos momentos de su vida. La gallina degollada se trata de una pareja y sus hijos. Y es muy difícil de leer. Ok, muy bien. Entonces, como estas dos historias son historias con temas y tramas muy pesadas, yo quería darles como un regalo. Y el regalo es leer 3 cuentos de la selva. Los cuentos de la selva es una colección de cuentos infantiles que Quiroga les escribió a sus hijos. Son fábulas encantadoras que toman lugar en la selva. Y creo que les van a gustar. Son cuentos inocentes, divertidos. Y si van a ser maestros, los estudiantes que estudian la pedagogía necesitan tener cierta familiaridad con la literatura infantil y la literatura de los adolescentes en el mundo latino. Y los cuentos de la selva son una gran parte de la infancia de casi todos los hispanohablantes. Ups, la abeja haragana falta comillas españolas, lo siento. Muy bien, entonces, espero que les gusten. Vamos a leer ambas historias para adultos. Vamos a leer las 3 historias infantiles. Ya han recibido, creo, sus grupos de lectura para los cuentos infantiles y van a dirigirnos la conversación. Hola, Eli, ¿quieres saludar en el video? Apenas vamos terminando. Puedes decir hola. 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 We're going downstairs. Ok, está bien. ¿Vas al sótano? Sí, vas a la primera planta. I wanna let go. ¿Quieres ver Let It Go? Sí, Frozen, está bien. Ok, yo voy terminando. Muy bien, entonces espero que disfruten de las historias de Horacio Quiroga. Fue un hombre muy único y su escritura es muy única, muy diferente. Él escribió durante la primera parte del siglo XX, entonces van a notar ciertas diferencias de gramática. Estoy tratando de pensar tal vez en un ejemplo, pero por ejemplo, en aquellos días se solía poner el pronombre al final del tiempo imperfecto. Entonces, por ejemplo, lavábase en vez de se lavaba. Van a notar esto, pero no se confundan. No es como un mandato, no se confundan. No se van a confundir. Yo confío en ustedes. Pero por cualquier pregunta saben cómo encontrarme. Los quiero mucho. Volveremos a estar juntos muy pronto. Hasta entonces. Chao.